Bueno, Dios les bendiga en esta maravillosa tarde. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Isaías, capítulo 35, versículos del 4 al 6. Resulta de que aquí hay una profecía que se cumpliría en tiempos futuros. Después de que Isaías profetizara sobre esta profecía. Dice la palabra de Dios. Isaías 35, versículo 4. Decid los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y hay unas características. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Acá vemos una profecía que Isaías escribiera y dice de que Dios mismo vendría. Esto lo dice en el versículo 4. Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, dice de que Dios mismo vendría. Y hay unas características de que los ojos de los ciegos se abrirían, serían abiertos y los oídos de los sordos se iban a abrir. El cojo saltaría como un ciervo y cantaría la lengua del mudo. ¿Dónde se cumplió esta profecía? Vamos a mirar la palabra de Dios, ¿dónde se cumplió esta profecía? San Mateo, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Acá hay un subtítulo que dice Los mensajeros de Juan Bautista. Y dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Acá en San Mateo capítulo 11 versículos del 1 al 6 vemos claramente las características de la profecía que leímos anteriormente en Isaías, capítulo 35, versículos del 4 al 6. Dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. También en San Lucas, capítulo 7, dice la palabra de Dios en el capítulo 7, en el versículo 18.
dicen los mensajeros de Juan Bautista. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vemos claramente que acá la palabra de Dios nos está mostrando el cumplimiento de una profecía que estaba en Isaías. Esto muestra claramente de que el Señor Jesucristo sí verdaderamente es el Dios manifestado en carne, como lo dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vemos claramente que la misma palabra de Dios nos muestra todas estas cosas. El mismo Dios que le dijo a Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará, y hay algo que tenía que conocerse. O sea, habían unas señales de ese Dios mismo que vendría a salvar a la humanidad. Y lo que está escrito en Isaías capítulo 35 del 4 al 6 se cumple en San Mateo capítulo 11 versículos del 1 al 6 y en San Lucas capítulo 7 versículos del 18 al 23. O sea que es indiscutible que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es un corto estudio de la palabra de Dios que quería compartir con todos ustedes en este maravilloso día, y que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos.